Siempre que te cruces con una persona hay algo que aprender. Yo decía, es que soy abogada y ahora van a decir, ay, ahora eres la neni. Que las cosas siempre cuestan. O cuestan tiempo o cuestan dinero. Confía en que tienes algo que ofrecer porque la gente lo cree. El dinero en realidad solo es una herramienta. El miedo es de papel. Cuando no tienes miedo no vale la pena. Hola, yo soy Estefanía, pero la gente me dice Steph, y yo tengo una pequeña imprenta. Hoy imprenta suena muy grande porque puedo hacer más cosas que tengan que ver con tarjetas de presentación y cosas así, pero yo empecé haciendo libretas en la pandemia. Entonces solo me enfocaba en libretas y libretas era lo único que hacía. El nombre de mi emprendimiento es Lowme. Low es en alemán, es león, y yo lo puse así porque me parece que justo la organización es eso, ¿no? O sea, como un león. ¿Cómo caza un león? Pues se trata de que observes, de que analices dónde está la presa y luego atacarla. Y el me, pues justo por todas las personas que necesitamos organizarnos, ¿no? Y así es como se creó. Entonces tiene que ver como con alemán, con inglés, pero es de organización. Yo soy abogada de profesión y uno pensaría que no tiene nada que ver, pero sí, porque siempre tienes que ver cosas legales, no importa qué hagas. Yo me dedicaba a hacer licitaciones y antes de eso hacía derecho corporativo y en algún momento tuve un despacho de derecho mercantil, civil y familiar. Entonces, antes de la pandemia, yo era abogada. Y después de la pandemia vinieron bastantes complicaciones. De hecho, pasó un año de la pandemia para que yo decidiera empezar este negocio y en ese año yo trabajaba en esta empresa que hacía licitaciones. De hecho, la primera licitación que gané era un contrato que pues normalmente es mucho dinero y salió un comunicado del presidente de que todos los contratos que se habían ganado se les iba a restar el 75%. Entonces, si tú ibas a ganar 10 pesos, ya solo te iban a pagar 2.50 y tenías que hacer las mismas cosas, tener los mismos trabajadores. Entonces, pues no, obviamente no era negocio, lo que yo tenía que ganar de ahí no se ganó. En ese entonces me iban a pagar una comisión y se separaron todos los contratos, no había licitaciones, entonces no había manera de generar más dinero. Fue cuando empecé a pensar que iba a renunciar. Desde octubre hasta diciembre estuve pensando en qué iba a hacer y el 16 de diciembre renuncié a mi trabajo y ese día se fundó Lowme. Lo que me inspiró a hacer agendas es que creo que la gente cree que la organización a veces es muy complicada y la mayoría de nosotros que somos mortales llegamos tarde, tenemos nuestra casa hecha un desastre. Entonces es una de las áreas de oportunidad que yo tengo, la organización, siempre lo he sabido y yo pensé que la organización para mí era tan complicada porque así nací y nací desorganizada y no. Empecé a darme cuenta que era una falta de herramientas y decidí crear esas herramientas para mí y para las personas. Lo más difícil que me ha pasado en mi emprendimiento es estar totalmente motivada todos los días. O sea, hay momentos en los que no te encanta subir cosas a redes sociales porque no sabes qué hacer. Además, también viene el autosabotaje. Siempre crees que no tienes nada que ofrecerle a las personas, nada que enseñarles. Incluso me pasó cuando me dijeron, oye, te vamos a hacer una entrevista. Claro que piensas, ¿qué le puedo decir yo a las personas que no sepan? Pero en realidad yo creo que todos tenemos bastantes habilidades y siempre es importante que las valores en ti y en otros porque siempre va a haber que te enseñen algo. O sea, siempre que te cruces con una persona hay algo que aprender. Lo más difícil es estar motivada, recordar que sí tienes valía, que todo el tiempo puedes ofrecer cosas nuevas y que todo el tiempo puedes aprender cosas nuevas para después enseñarlas a los demás. Yo creo que la primera vez que me pidieron unas tarjetas de presentación, pues yo no sabía cómo se cotizaban. Entonces yo dije como, sí, está bien, pues es papel, ¿no? El papel necesita impresión y ya de ahí, pues más nada, ¿no? Entonces me acuerdo que envié mi primera cotización y cuando llegué a una persona que ya tenía una imprenta de más años, que siempre me anda como que coacheando, bueno, no coacheando, pero si yo le pregunto me ayuda con la respuesta, me dijo, ¿qué es esto? Y yo, pues es que me pidieron unas tarjetas de presentación, cobré el anticipo, entonces necesito que me las hagas. Y pues ya, o sea, nada más hay que imprimir, ¿no? Se supone que era como por sublimación. La sublimación es una técnica que ni siquiera tiene tinta ni tóner, o sea, la sublimación es tinta líquida que se va haciendo así, ¿no? Entonces se las llevo a este chavo que tiene una imprenta y me dice, Estefanía, pero es que le pusiste que sublimación. Y yo, pues sublímalas, o sea, ¿cuál es lo complicado de esta situación, no? Y me dijo, pero es que la sublimación es con líquido, yo no la hago. Entonces, pues le tuve que mentir a mi cliente, o sea, ya después regresé con él así de, oye, pues fíjate que no hago sublimación, entonces te las hice así, pero te quedaron bien padres, te gustan, te las dejo, si no, pues no te preocupes, te las cambio totalmente o pues cancelamos el pedido. Esa fue la primera cosa que yo creo que regresaste pensando así de, no sé nada de este mundo, ¿por qué la estoy vendiendo? ¿Qué tuve que aprender en mi emprendimiento? Yo creo que esa sí es una lista interminable. O sea, tuve que aprender de tipos de papel, los papeles se miden por gramaje, dependiendo del gramaje la calidad.
se venden por brillos, hay algunos que te los venden por kilos, por pliegos, tienes que aprender a medir también cuánto mide una libreta normal, cuáles son las medidas de media carta, el laminado, los tipos de impresión, los tipos de tinta, los tipos de máquina. Sí, yo creo que ahí sí no acabo, demasiadas cosas tienes que aprender. Las redes sociales a mí me ayudaron bastante. De hecho, yo creo que hemos modificado mucho la manera en la que se empieza un negocio. Lo primero que hice fue abrir un Instagram, abrir un Facebook y más nada, ¿no? Porque ya de ahí no sabía. Entonces, mis primeros clientes, de hecho, yo jamás le quise decir a nadie que yo conociera que me iba a dedicar a esto porque me daba pena. Yo decía, es que soy abogada y ahora van a decir, ay, ahora eres la neni, que está muy mal. Y después me sentí muy orgullosa de que me dijeran neni porque sí lo hicieron. Y empecé a anunciarme por los grupos de Facebook para vender mi primera libreta. Mi primera libreta así fue. Me acuerdo perfecto de la persona, muchas gracias. Se la mandé en Uber porque tenía tanta pena que no quería verla. Yo decía, me la va a regresar de que está horrible, ¿no? Y la chava me dijo, está divina, se nota el amor, no sé qué. Entonces yo dije, wow. A partir de ahí empecé a venderlas más, pero sí, o sea, todo ha sido siempre por redes sociales. Jamás ha sido otro canal de ventas que no sea otra que no en las redes sociales. Tuve que aprender a comunicarme, a enseñar, a grabar las luces para que se vea una buena iluminación. Entonces, las redes sociales han sido algo muy importante. O sea, sí recomiendo que si vas a empezar lo que sea, redes sociales, porque es hoy en día tu currículum y porque tienes que aprender a comunicar. Todo ha sido autodidacta. Yo tengo una regla en mi cabeza y es que las cosas siempre cuestan. O cuestan tiempo o cuestan dinero. No hay de otra. Solo esas dos porque o te tomas el tiempo de empezar a aprender las cosas o te cuesta dinero. Entonces yo creo que me entenderán si alguien tiene un negocio, no tienes dinero para invertir en un publicista que te va a cobrar 20,000 pesos por 3 reels. Yo hice cotizaciones con TikTokers y me cobraban 8,000 pesos por 4 reels. Entonces, y era de un mes. Entonces no tenía para pagarlo. Al principio me daba mucha pena. Cada que conocí a alguien que me decía, ya vi que subes videitos, porque además te dicen como videitos. Yo decía, qué pena. Y después me empecé a sentir como muy orgullosa porque se empezó a ver como la mejora en la edición, en la iluminación, en el contenido. Entonces yo creo que mi estrategia es que tengas en la cabeza cosas que tú no sabes y que la gente quiera saber de ti. Yo creo que esa es mi estrategia, saber el dolor de mi cliente y tratar de satisfacer y de calmar ese dolor. Mi emprendimiento en 3 años, a mí me encantaría y sueño con tener una fábrica. Entonces me encantaría fabricar papel. Me parece que el papel es algo que siempre vamos a utilizar. En 3 años imagino que voy a estar trabajando con empresas también, haciéndoles publicidad, no sé, tal vez la industria restaurantera donde pudiera hacerles menús, tal vez las empresas grandes que siempre regalan agendas a sus trabajadores los fines de año. Entonces me imagino como un perfil un poquito más empresarial y un poquito más abierto. Me imagino teniendo y darle empleo a muchas personas, teniendo una oficina más bonita cada día. Eso lo hago todos los días, pero mi sueño es tener una oficina hermosa, que yo llegue y me siento orgullosa todo el tiempo de ella. ¿Qué le diría yo al Steph de antes de la pandemia? Yo creo que confía en ti, el dinero en realidad solo es una herramienta. Confía en que tienes algo que ofrecer porque la gente lo cree y porque tú tienes que creerlo y porque todos te han ofrecido algo en tu vida, entonces la vida es recíproca. Lo importante es que cuando algo te gusta, sí es cierto que no te cansas de trabajar, pero también eso que te gusta, si lo haces bien, te permite no trabajar y disfrutar todos los demás aspectos de tu vida. Y le diría también que el miedo es de papel. Cuando no tienes miedo no vale la pena. El consejo que yo te daría si quieres emprender es que recuerdes siempre que justo el dinero es un papel. El dinero es la herramienta para que tú disfrutes tu vida y a las personas que quieres. Es lo más fácil que te puedes topar en la vida para multiplicarlo y para hacerlo. Lo que es complicado es luchar contra ti para que te levantes todos los días y tengas un horario que nadie te está pidiendo. Que seas disciplinado, que siempre tengas motivación y sobre todo que tengas visión. Si tú ya aprendiste a hacer algo, entonces observa y si no la tienes, no te preocupes, se adquiere. Hoy en día en redes sociales puedes ver, tienes que tener la humildad para ver quién está un poquito adelante de ti o un poquito más atrás, porque al que esté atrás lo vas a poder ayudar y seguramente en algún momento te ayudará. Y quien está adelante te va a enseñar cuáles son las opciones que hay. Hay mucha gente que ya empezó antes que tú y tienes que ser humilde para poder seguir adelante, observar dónde están haciendo aciertos y dónde no, para que tú pues los puedas utilizar, esa información. Yo soy Steph, muchas gracias por escuchar mi historia y muchas gracias a Mujeres al Clic. Tienen sus redes sociales que van a aparecer seguramente aquí abajito y mis redes sociales que van a aparecer también aquí abajo y tengo Instagram, tengo TikTok que es @lowme.lots, tengo Facebook que es lowme y también tengo una página que es lowme.shop. Adiós.